Este es el nuevo Meepo City Rider 3, un skate eléctrico potente, veloz, con una muy buena autonomía, con un diseño precioso, unos detalles muy cuidados y buenos acabados, y todo ello a un precio rompedor. Como novedad, lleva unas ruedas airless, las cuales prometen podernos llevar tanto por la ciudad como por caminos de tierra, off-road, etc. Así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo, y quédate para ver al hermano pequeño del Meepo Hurricane. ¡Comenzamos! El Meepo City Rider 3 tiene un muy buen diseño. Vemos la madera en gran parte de la tabla, junto con detalles en negro pintados o tintados muy elegantes y sofisticados. Le queda muy bien. Entre esos detalles encontramos el logo en el centro y también las típicas flechas muy bien integradas para indicarnos la dirección de la marcha. Lleva 8 capas de arce canadiense y 2 capas de bambú. El cuerpo tiene un buen grosor, es robusto, es rígido, lo cual nos dará más estabilidad y gracias a las ruedas que luego veremos no vamos a tener problemas de vibraciones. Me gustan más las tablas con algo de flexibilidad, pero estos son gustos personales. La tabla tiene un cóncavo haciendo una W bastante pronunciada que se acentúa en los laterales para que quede bien fijado el pie y ayudarnos mucho a hacer giros más cerrados y hacer carving. También tiene un pequeño drop down, cosa que me gusta mucho que lo tenga, ya que para una tabla con mucha potencia como es esta, me permite una conducción más agresiva y segura, ya que los pies quedan fijados a la tabla. La tabla mide 94,4 por 25 centímetros o 37,1 pulgada por 9,8 pulgadas. Tiene un tamaño considerable, aunque no es la más grande que he probado. Y esto hace que sea una tabla muy interesante para movernos por la ciudad. Es cómoda, amplia, los pies caben bien, ofrece una buena estabilidad y seguridad en la conducción. Y aunque el cuerpo sea rígido, junto con las ruedas absorbe las irregularidades muy bien. La zona donde van anclados los ejes lleva un embellecedor de metal muy bonito, con el nombre del modelo de la tabla y en dorado el nombre de Meepo, solucionando muy bien esta zona que en algunas tablas queda un poco más industrial y descuidado. Le da un plus en detalles y acabados a la tabla. Su peso es de 13,8 kilos, un peso que la hace bastante portable en ciudad, peso que se comprende gracias a su cantidad de madera que lleva, motores enormes, carcasa metálica, batería, etc. Al igual que el Meepo Flow, lleva una especie de arena de un grano grueso que se agarra muy bien a las suelas de nuestro calzado. En la parte trasera del deck vemos un poco de madera, un poco de negro, el modelo del skate eléctrico en blanco y sobre todo la carcasa metálica donde va la batería, el ESC, el puerto de carga y el botón de encendido y apagado. Es una tabla increíblemente bonita, todo muy bien acabado, con detalles, aunque el puerto de carga está puesto de tal forma que cuesta un poco poner la clavija para cargarlo. La carcasa está sobre una base de goma que la cubre en su totalidad para proteger todos los componentes importantes del polvo y agua. En esta ocasión no se aprecia ningún disipador, aunque puede que estén en los laterales donde están los tornillos, ya que hay unos orificios huecos, etc. La carcasa sobresale poco de la tabla, por lo que no es fácil rozar en el suelo. Aún así, es muy resistente. El Meepo City Rider 3 lleva unas ruedas de goma de 150 mm por 50 mm airless con un grabado all terrain ligero. Son unas ruedas que no son neumáticas, pero tampoco son sólidas, ya que tienen unos agujeros tipo panel de abeja que hacen que amortigüen las irregularidades, baches, imperfecciones, badenes, pequeños adoquines, etc. Y además nos permiten ir perfectamente por caminos de tierra, gravilla, vías verdes en buen estado, etc. ¿Cómo y por qué se llama entonces Meepo City Rider 3? No sé si será para incentivar a que la gente empiece a utilizar este tipo de skates eléctricos más grandes en ciudades, rutas urbanas, o porque su aspecto no es tan agresivo como los típicos skates eléctricos AT. Perfectamente se podría llamar Meepo Hybrid Rider 3. En asfalto se agarra muy bien, la goma se agarra incluso en asfalto rugoso, podemos hacer carving y en la ciudad resulta muy ágil gracias a su aceleración y comportamiento. En ciudad estas ruedas no llaman la atención, aunque sí por la belleza del skate eléctrico.
Es la primera vez que pruebo estas ruedas y aunque prefiero unas ruedas neumáticas, estas funcionan muy bien. Te olvidas por dónde vas, ya que se lo come todo, y también te olvidas de hincharlas, de pinchazos, etc. Aunque quizá noto algo menos de estabilidad que en unas neumáticas, donde además podemos regular la presión en la que nos encontramos cómodos según nuestra forma de conducir y terreno. Los ejes son de 9,25 pulgadas, son como los del Mipo Flow y más grandes, por ejemplo, que los del Mipo Envy. Se ven tremendamente resistentes. Lleva DKP o doble kimping, con unos bushings 100A. Cuando llega a la tabla parece que esté algo rígida, pero cuando te montas y haces unos kilómetros notas que es bastante manejable. Aún así, por mi bajo peso, los tengo que aflojar prácticamente al máximo, donde los bushings todavía hagan su trabajo, para conseguir que sea ágil en ciudad, pueda hacer un carving bastante agresivo, pero que a su vez sea lo suficientemente estable a ciertas velocidades. Para los que tengan un peso normal o más elevado, estos bushings les van a ir muy bien, aunque en mi caso me gustaría que llevara unos bushings algo más blandos, pero cierto es que por el paso de los kilómetros lo encuentro cada vez más blando y cómodo, incluso para mi peso. Después de unos cuantos kilómetros y de pequeños ajustes, he podido conseguir que la tabla esté totalmente a mi gusto. Lleva una batería Molicel de 12,6 amperios hora a 50,4 voltios o 544,3 vatios hora. Es 12S3P que se cargará de 0 a 100 en 3 horas gracias al cargador rápido que viene de fábrica. Esta batería me permite hacer rutas medias largas o trayectos del día a día sin necesidad de cargarlo todos los días. La autonomía que he podido hacer ha sido de 38,2 kilómetros a una velocidad de 25 km/h con un peso de 70 kilos, terreno llano, otoño, poco viento, temperaturas entre 13 y 22 grados y modo 3. Es una autonomía muy generosa para un skate eléctrico grandecito, potente, que ya nos permite hacer rutas muy interesantes y que gracias a estas ruedas ampliamos nuestras posibilidades de conducción por varios tipos de terreno. Al final del vídeo te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. El ESC o cerebro de este skate eléctrico es Leapfrog, el cual nos ofrece una respuesta rápida, sobre todo en aceleración. Si tenemos tacto con la rueda del acelerador, obtendremos la aceleración que necesitamos en cada momento, teniendo bastante reprise y punch cuando queremos, pero como digo, hay que tener un poco de dedos y tacto. En cuanto a su frenada, es muy progresiva en todos los modos de frenado, aunque con más o menos intensidad según el modo elegido. Tiene muy buena frenada. En la frenada no te va a dar tirones, no tengas miedo de que sea demasiado agresivo. En la frenada utilizo el modo 3, pero si voy a hacer una conducción agresiva o bajar alguna cuesta bastante potente, le pongo el modo 4, que es más agresiva pero sin ser brusca. Lleva dos motores de 3500 vatios de potencia cada uno de ellos. Es muchísima potencia que seguro podrá con todas las cuestas y rampas que te vayas encontrando. El fabricante asegura pendientes de hasta el 25%. Además lleva unos motor wars para proteger los motores cuando vamos por terrenos complicados y exigentes. Estos motores junto a su ESC Leapfrog nos entregan una aceleración bastante potente. Se puede regular con la rueda del mando, pero debes conducirlo con suavidad para que no te dé tirones. Debes tener una cierta experiencia, es un skate eléctrico con nervio. Como casi siempre, a Mipo le gusta dar bastante punch y aceleración a sus skates eléctricos avanzados en comparación con otras marcas, por lo que será ideal para aquellos que les gusta hacer una conducción agresiva, así como también para las personas grandes y pesadas, y también para mí. De todos modos, este ESC y mando entregan aquello que buscas. Si quieres suavidad, utiliza la rueda del acelerador con suavidad. Si quieres nervio y potencia, dale bruscamente y lo tendrás. La velocidad máxima ronda los 48 km/h, según el peso del piloto. Para probar toda la potencia de este Mipo City Rider, lo llevé a la urbanización de Santa Marina, a una cuesta con rampas del 25%, y la subió a 20-24 km/h. No es la velocidad más alta conseguida en estas cuestas, con un peso de unos 68 kilos, pero más que suficiente para enfrentarte a las cuestas y rampas que te encuentres en tus rutas. El Mipo Envy, Flow o Voyager subían igual o incluso algo más rápido. Este skate está más configurado para que
tenga explosión para ciertas rampas cortas en tierra, etc., y no que alcance grandes velocidades subiendo en cuestas que no suelen ser muy cómodas por su inclinación. Son rampas muy bestias, no es donde más se disfrutan los skates eléctricos en general, pero tengo que hacer estas pruebas para ver qué tal se comportan en cuestas muy exigentes y además poder compararlos entre sí. Este tipo de rampas tenéis que tener mucho cuidado en todos los skates eléctricos, porque en el momento que la pendiente se hace más ligera, notarás cómo la velocidad y aceleración se disparan al no tener resistencia de la subida. Grabar y conducir se hace un tanto complicado. También probé a parar en mitad de alguna rampa exigente y recuperaba bastante bien, tiene mucha capacidad de salida cuando necesitas potencia, más que de alcanzar velocidades altas en cuesta, cosa que no está mal por lo complejo que suele ser subir este tipo de cuestas por la postura e inclinación. El Meepo City Rider 3 viene con el mando M4S, tiene un tamaño considerable, de color negro, el cual tiene dos botones, la típica rueda para acelerar y frenar y se carga por medio de USB-C. Tiene una autonomía brutal, no se acaba nunca. Trae una pantalla que se ve en todas las circunstancias de luz y que muestra la típica información. Podemos ver la batería restante del mando, la batería restante del skate, la velocidad, la unidad de medida, el modo de conducción, la intensidad de frenado, el sentido de la marcha, los kilómetros del viaje en curso y los kilómetros totales. Para encender el skate eléctrico deberemos arrastrarlo y pulsar el botón de inicio del inferior del mando y a correr. Para apagarlo apretaremos el mismo botón del mando unos segundos y el skate en unos minutos se apagará, o agacharnos y pulsar el botón de apagado del skate. Esto me recuerda a los V4, al Voyager de Meepo, etc. Para subir el modo de conducción daremos un toque al botón superior por cada modo que queramos subir. Para cambiar el sentido de la marcha daremos dos toques al botón de inicio o inferior. Para cambiar la intensidad de frenado, frenaremos con la rueda y daremos un toque en el botón superior por cada modo que queramos subir. La típica rueda para acelerar y frenar tiene bastante sensibilidad, por lo que hay que ir con tacto. Para cambiar algunos parámetros del skate, deberemos encender el mando pulsando los dos botones a la vez. Con el botón superior nos moveremos por los parámetros y con la rueda lo cambiamos. Y pulsamos el botón inferior para dar OK y grabar. Os dejo un cupón de descuento y enlace a este skate eléctrico y a todos los skates eléctricos de Meepo en la información del vídeo y en el comentario fijado. Ya sabrán que vas de mi parte y me ayudáis mucho al canal. Gracias. Junto al skate eléctrico acompañaron una nueva llave T metálica de buenísima calidad y algunas herramientas más y el supercargador rápido, que es todo un detalle. En resumen, diría que estamos ante el hermano pequeño del Meepo Hurricane. Es el siguiente escalón respecto a un Meepo Envy o Voyager. Es un skate eléctrico, potente, con nervio, con unos acabados y componentes espectaculares para el precio que tiene. Una muy buena autonomía y quizá podría llamarse Meepo Hybrid Rider 3, ya que por sus características puedes llevarlo en ciudad para el día a día, para rutas urbanas, así como para rutas por terrenos off-road suaves, es decir, un todo en uno con una buena calidad final. Ahora te voy a decir qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. Multiplica mi peso, es decir 70, por los kilómetros que he hecho, 38,2. El resultado lo divides entre tu peso y el resultado de todo será la autonomía aproximada que vas a poder hacer con tu peso. Una persona de unos 85-90 kilos podrá hacer 30 kilómetros en unas condiciones similares. Suscríbete porque se vienen skates muy interesantes, desde principiantes hasta muy potentes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!